Hola niños, para las actividades del día de hoy vamos a trabajar con el libro de español. Vamos a leer el cuento de la tinta roja, que está en la página 59, en la página 60 y en la 61. Hay que leer todo el cuento completo y cuando terminen de leerlo van a responder a las preguntas que están aquí en el libro, que serían, que serían estas preguntas que están aquí. Nada más, estas preguntas las van a copiar en su cuaderno y las van a responder de lo que se trató la lectura, de lo que ustedes leyeron. Si necesitan información sobre lo que es por ejemplo, el desenlace, el ambiente, pues pueden volver a leer la información que les pasé sobre los cuentos el día martes, que tenían que copiar en su cuaderno, pueden leer eso y entonces poder responder a las preguntas que están aquí en el libro de español. Y para la actividad de matemáticas, vamos a ver lo que son los prismas y las pirámides. Primero vamos a ver lo que es un prisma. Un prisma, dice, son cuerpos geométricos formados por dos bases y sus caras son paralelogramos. Los cuerpos geométricos, ¿qué son? Pues son figuras, ¿no? Aquí tenemos unas figuras: círculo, triángulo, rectángulo, paralelogramo, cuadrado, rombo, trapecio, pentágono, hexágono, octágono, estrella, óvalo. Estas son algunas figuras, porque hay más, son algunas figuras geométricas por las que están formados los prismas. Los prismas. ¿Cómo sabemos de por qué están formados por alguna de esas figuras? Bueno, vamos a ver las partes de los prismas. Aquí nos dice en la imagen, un prisma tiene una cara lateral. Esta cara está formada por una figura. Por ejemplo, es una figura. ¿Qué figura sería? Un rectángulo, ¿no? Esa es su cara, está formada por un rectángulo, pero tiene varias caras. Podemos ver que tiene varias caras aquí a un ladito, atrás y al otro lado. Y luego nos dice aquí, tiene base, tiene dos bases, una arriba, una abajo, tiene dos bases. Como quien dice serían las tapitas, tiene dos bases y esas bases, ¿a qué figuras se parecen? De las que tenemos aquí, pues se parecen a un cuadrado. Y luego dice, tiene un vértice. El vértice son las esquinitas, esos son los vértices. Por ejemplo, aquí podemos contar que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 8 vértices esta figura. Este prisma tiene 8 vértices. Y las aristas, pues las líneas que unen la figura. Por ejemplo, aquí tenemos estos puntitos que van uniendo los vértices y esos serían los aristas, ¿no? O sea, lo que los une, la rayita que los une. Y bueno, aquí tenemos, dice, el nombre del prisma depende del polígono que tenga como base. ¿Cómo se va a llamar este prisma si su base es cuadrada? La de aquí arriba. Si su base es cuadrada, se va a llamar prisma cuadrado. Y aquí tenemos otro ejemplo. Si la base de la figura es un triángulo, como podemos ver aquí, se va a llamar prisma triangular porque las dos bases que tiene pues son en forma de triángulo. Aquí tenemos prisma cuadrangular porque él lo tiene cuadrado. Y aquí tenemos un prisma pentagonal porque tiene la figura que sería el pentágono de 1, 2, 3, 4, 5, de 5 lados. Por eso se llama prisma pentagonal. Va a depender de la base que tenga la figura, de la base, de las dos bases que tenga. Ahora, esos son los prismas. Las pirámides, pues ya son diferentes, no se nota rápidamente la diferencia. Dice, son cuerpos geométricos formados por una base, o sea, solo tienen una base y sus caras laterales son triángulos. Sus caras
sus caras siempre van a ser triángulos, siempre, en todas las pirámides. Aquí tienen una base, tienen arista, o sea que son las líneas que unen los vértices, que los vértices son las esquinitas, y tiene caras laterales, pues ahí están las caras, ¿no? Son los lados. Dice, el nombre del prisma depende del polígono que tenga como base. Aquí también el nombre depende de la base. Aquí en esta tenemos un cuadrado, pues ahí está, pirámide cuadrangular. Si tienen en esta un pentágono, entonces significa que tiene de base un pentágono, ¿no? Una figura de 5 lados. Y en la primera pirámide triangular significa que entonces tiene de base un triángulo. Pero podría ser que tuviera de base también un cuadrado o un círculo o un rectángulo o un trapecio. Lo que diferencia a a las pirámides dice aquí que es que tienen, bueno, aquí no dice, pero lo que las diferencia es que tienen una parte que se llama cúspide, o sea, vendría siendo la parte de arriba, o sea, la parte de arriba, donde se unen todas las caras, donde se unen los aristas, que sería el vértice que está arriba, porque si vemos los prismas, pues no tienen cúspide, ¿no? O sea, esos se pueden, o sea, tienen otra base y estos ya no tienen otra base, por eso se unen, porque ya no tienen otra base, solo tienen una base. Y bueno, esos son los prismas, estos son las pirámides. Esta información que está aquí, hay que copiarle en el cuaderno lo que está, esto, y el ejemplo hay que copiarlo también en el cuaderno. Obviamente le ponen ahí prismas y luego ya copian las letras, o sea, la definición, y copian el ejemplo. También en pirámides copian lo que significa, lo que es la pirámide, y copian el ejemplo para que ustedes lo tengan bien identificado ahí en su cuaderno cuando lo vayan a necesitar. Luego vamos a ver aquí unos ejemplos. Vamos a ver unos ejemplos. Dice, coloca cada elemento en su lugar. Por ejemplo. La base. Como tiene solo una base, sería que una pirámide, ¿verdad? Esta es una pirámide. ¿Y cuál es la base de la figura? La base sería la parte de abajo, porque por eso se llama base. Como quien dice, es la tapita de abajo, la base. Ahí tendríamos, a ese se le llamaría base. Y luego, ¿a qué se le llamaría vértice? Dijimos que el vértice eran las esquinitas. ¿Dónde está señalada una esquinita? Pues acá arriba, el vértice. Es un vértice. Y luego, una arista. Son las líneas que unen a la pirámide. Aquí, bueno, podemos identificar esta como el arista. Está señalando la línea. A la línea me refiero a esta parte, a estas. Estas son las líneas. Las líneas que unen toda la figura. Esas son las líneas. Voy a borrar. Y la cara lateral, pues esta es la cara, ¿no? Cara lateral, que me estoy refiriendo a los lados de la figura. Que sería todo, esto es una cara lateral, todo esto que está aquí, es una cara. Esa es una cara lateral. Y luego, ¿cómo se llama esta figura? Primero tenemos que ver la base. ¿Cuál es la figura que tiene en la base? Tiene un cuadrado. Entonces, ¿cómo se llamaría la pirámide? Pirámide cuadrangular. Así se llamaría la pirámide. Pirámide cuadrangular. Ay, así se llamaría la pirámide. ¿Cuántas bases tiene?
Pues la pirámide dijimos que solamente tenía una base. Entonces ponemos ahí, solo tiene una. ¿Y cuántas caras tiene? Para saber el número de caras, pues contamos los lados de la base. Si la base es un cuadrado, ¿cuántos lados tiene un cuadrado? 1, 2, 3, 4. Tiene 4 lados, entonces, ¿cuántas caras va a tener la pirámide? Pues 4. Ahora vamos con el prisma. Vamos a ver cuál es la base. Pues la base, los prismas, ya sabemos, tienen dos bases. Entonces la base sería esta de abajo. Base, que está seleccionando la parte de abajo. Vértice, que serían las esquinitas. Buscamos la flechita que esté señalando una esquinita. Vértice. El arista, que son las líneas que unen a la figura. Aquí está, arista. Y la cara lateral, la cara de la figura, sería esta, cara lateral. Ahora, ¿cómo se llama esta figura? Como esta ya no es una pirámide, este es un prisma, entonces este se llamaría prisma y otra vez tiene sus dos bases en forma de un cuadrado, entonces sería cuadrangular. Y luego nos dice cuántas bases tiene. ¿Cuántas bases tiene los prismas? Dijimos que tienen dos bases. ¿Y cuántas caras tiene? Pues vemos la base. Si la base es un cuadrado, otra vez, sabemos que los cuadrados tienen 4 lados. Entonces, ¿cuántas caras va a tener? Va a tener 4. Ahora, nos dice acá abajo, dice, ¿qué son estas figuras? ¿Prismas, pirámides o ninguna de las dos? Por ejemplo, aquí tenemos un cubo. ¿Qué será? ¿Será una pirámide o un prisma? Pues obviamente es un prisma, ¿verdad? Porque las pirámides no tienen dos bases y los prismas sí. Aquí tenemos esta, que sería una pirámide o un prisma. Pues sería una pirámide, porque nada más tiene una base. La siguiente figura que sería otra pirámide, porque nada más tiene una base. Esta, que sería un prisma, una pirámide. Tiene dos bases. Lo diferente de esta figura, pues nada más es que está de lado, pero igual tiene dos bases, entonces sería un prisma. Acá tenemos otra figura. Como podemos ver, esta también tiene dos bases, una abajo, una arriba. Entonces sería un prisma. Un prisma triangular, porque tiene dos bases de triángulo. Aquí tenemos otro prisma, porque tiene dos bases. Aquí tenemos otro prisma. Este prisma, pues como podemos ver, este prisma no tiene lados, porque es circular y los círculos no tienen lados. Pero igualmente tiene dos bases, entonces es un prisma. Y aquí tenemos una pirámide, porque nada más tiene una base, pirámide. Acá tenemos otra pirámide. Acá tenemos otra pirámide, porque nada más tiene una base, pirámide. Aquí tenemos ¿cómo se llama? Una esfera. Las esferas pues no tienen lados, entonces no es ninguna de las dos. Aquí pondríamos ninguna, no es ninguna, porque no tiene lados, no tiene vértices, no tiene caras,
no tiene arista, no tiene base, pues no tiene nada. Y este es un triángulo. Pues el triángulo, pues sí tiene lados, tiene, bueno, más bien tiene aristas, pero no tiene base, o sea, no tiene bueno, vértices sí tiene, pero caras no tiene, entonces esta pues solo es una figura, ¿no? Una figura geométrica, pero entonces es ninguna, ninguna. Y listo, pues así, esto son un ejemplo de cómo se diferencian las figuras por su vértice, su arista, su cara. Pues más que nada, es fácil, si vemos que tienen una base, sabemos que es una pirámide. Si tienen dos bases, sabemos que es un prisma. Y bueno, en la actividad que va a estar ahí en el PDF, vamos a tener estas dos, un anexo con estas figuras. Ustedes nada más van a recortarlas y pegar en su cuaderno cuáles son, van a poner las que son pirámides en un lado y las que son prismas en el otro lado. Y pues ya saben cómo se diferencian con todo lo que les dije en el video. Y nada más.